Continuamos y aquí hemos hablado mucho de la situación difícil financiera y presupuestal de los ayuntamientos. El gobierno del estado, el gobernador acaba de enviar una iniciativa para que le permitan obtener préstamos para reestructurar deuda o para sustituirla pues por deuda nueva. Así es, llegó la semana pasada una iniciativa del gobernador que podría salir de hecho en estos días para que los municipios puedan recontratar sus deudas hasta 30 años. Esto es para bajar las tasas de interés y para bajar evidentemente lo que está pagando los municipios. El objetivo principal pues es que los ayuntamientos dejen de destinar fuertes cantidades al pago de intereses principalmente y que puedan destinar ese dinero a realizar servicios y acciones en beneficio de la gente. Sí, esta es una noticia importante porque nunca en la historia del Estado de México es la primera vez que un gobernador solicita, bueno, da su aval para los 125, no solamente para uno, ha habido para 10, para 8, para 12, pero en este caso es para todos los ayuntamientos, lo que quiere decir que todos tienen problemas presupuestales y financieros y consecuentemente tienen que buscar la forma de, cuando menos, reducir el impacto de los pagos que están haciendo, y esto con la reestructuración, si también la hacen bien, porque si la hacen mal les puede salir contraproducente. Si la hacen bien, desde luego van a sustituir deuda vieja, cara, con tasas altas, por deuda con tasas más baratas y desde luego con plazos mayores, consecuentemente van a reducir sus pagos mensuales, pero esto tiene que hacerse con mucho cuidado. Sí, de hecho la iniciativa pues es bien vista por la oposición porque saben que los municipios actuales tienen muchos problemas. Entraron en enero, ellos están enfrentándose a muy poco margen de maniobra por los endeudamientos que no generaron, que se hicieron en anteriores administraciones, incluso algunos en solo 3 años, que crecieron las deudas de manera terrible, que están poniendo en riesgo sus finanzas y que evidentemente decían los diputados que hay deudas que están contratadas a 3 hasta 15 años y que bueno, al lanzarse a 30 años pues tienen que disminuir todo, tanto pagos como intereses, y esto sin duda los va a beneficiar. Sí, pero también tienen que ser cuidadosos, que no vayan a incurrir en lo mismo, sobre todo porque la deuda, el endeudamiento fue por mala administración, por gastos irracionales, porque no supieron ejercer bien el presupuesto, y desde luego en este caso estamos hablando de que esos créditos los van a pagar las próximas 10 administraciones municipales, pues es una cuestión delicada que tienen que llevarlo con mucho tiempo. Es bueno de entrada, de inicio, porque también unos ayuntamientos prácticamente están quebrados. Las instituciones no se puede decir que quiebren, pero técnicamente, pero de luego a eso equivale a como están, que tienen deuda, no pueden pagar y no pueden solventar sus gastos, mucho menos construir obra. Entonces es una medida desesperada, producto de una situación que se manejó mal. Sí, por supuesto, y de muchos municipios, no son todos, pero sí una buena parte, y sobre todo los más grandes, todos los que han contratado créditos prácticamente en los últimos años. Y bueno, también ahí hay un candado para quienes quieran contratar obra más bien créditos para nuevas obras. En ese sentido, bueno, el gobierno está proponiendo que se tengan que pagar antes de irse, además tardar en el 2015, es decir, que ya no van a poder contratar o no estarían contratando créditos altísimos que se fueran a otros 20 años, sino que lo fuerte va a ser para reestructuración, pero las nuevas deudas tendrán que cubrirse en sus 3 años de gobierno. Sí, me parece que es saludable, es sano, porque no pueden seguir acumulando deuda, dejando al que venga, al que siga, ¿no? Y mientras tanto los recursos están aplicando porque hay presupuestos anuales, no es cuestión de que no tengan ingresos, los ingresos siguen, ¿no? Y además están dejando ahí como garantía pues varios fondos que son de los municipios para que exista un respaldo financiero. Sí, claro. Y también queremos referirnos a esta información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, donde dice que el Estado de México redujo un poco la tasa de desempleo, la redujo exactamente de 6,53 a 6,32. Es una quinta parte de un punto porcentual. Sin embargo, está muy por encima de lo que es el promedio nacional en cuanto a empleo. El empleo nacional está en 4,91 y el Estado de México tiene 1,42 puntos porcentuales más por encima de lo que es la media nacional. Pero esto ya medido, ese punto 1,42 sobre los 4,92 nos da casi un 30% de desempleo superior en el Estado de México. Es grave el problema. Sí, grave porque bueno, evidentemente aquí pues es la entidad más poblada del país, eso también hay que señalarlo, las cifras son fuertes, pero bueno, cuando la gente habla, cuando las autoridades más bien mencionan que ha bajado el desempleo, normalmente se basan en cifras que pues la gente no conoce, que la gente las ve como números fríos, y a la ciudadanía lo que le interesa es tener trabajo, es saber que la gente que está cerca tiene la posibilidad de elaborar y de tener un ingreso, y lamentablemente hemos visto que esta situación pues al menos en la percepción ciudadana no ha mejorado mucho. Sí, esto digo, las cifras son crudas y son oficiales, no son inventadas ni de la oposición.
indican claramente que el Estado de México tiene mayor desempleo que el resto del país, un promedio superior. Pero además, si se combina esto con el hecho de que el Estado de México tiene la mayor población del país y la mayor población joven en edad de trabajar, entonces el problema es mucho más grave de lo que aparenta las cifras, que son frías. Sí, por supuesto. Aquí la verdad es que falta mucho por hacer. O sea, las autoridades hablan de que ha disminuido el desempleo, pero lo que pasa es que las cifras siempre son alarmantes y son muy fuertes. Sí, además la población en que llega de trabajar, pues es mucha, que se suma cada año muchísimo, ¿no? Y se están acumulando rezagos, no se atiende la nueva demanda, pues la situación, por eso hay pobreza extendida en el Estado de México, y eso a veces no se quiere reconocer en el discurso oficial. Acá todo es color de rosa. Sí, porque faltan muchísimas oportunidades, lo vemos desde los chicos que egresan, que no tienen chance de tener pues un trabajo. Sí, efectivamente. Y también queremos referir a una propuesta que hizo el arquitecto Jesús Castañeda Arratia. Él fue presidente del Colegio de Arquitectos del Estado de México y también es investigador de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAM. Y él decía que la autoridad ha hecho muy mal en dejar que la ciudad crezca horizontalmente, que eso es lo peor que puede hacer en un país pobre que no tiene recursos, que debe aprovechar su infraestructura que ya tiene. Consecuentemente, por ejemplo, Toluca dice, debe de crecer verticalmente con edificios, niveles de 5 pisos quizás o más. Es una propuesta interesante, porque bueno, aquí no hay edificios muy altos en realidad. No. La verdad es que la ciudad es de edificios pequeños, lo más alto quizás sean los monumentos que se han hecho, como el de Bicentenario, entre otras cosas, pero bueno, se ha tratado de mantener, como que no ha habido mucho interés en eso, a pesar de que pues la zona no es sísmica, quizás sea viable buscar ese tipo de arquitectura. Sobre todo porque están extendiendo sobre áreas de cultivo y están desde luego devorando las tierras fértiles que consecuentemente se sustraen del proceso productivo de alimentos, y por una parte, por la otra también se están pavimentando las zonas de recarga y de acuífero, y eso también es negativo. Consecuentemente que su idea no es tan descabellada, había que verlo. Y también él señalaba que no hay planes de desarrollo a 30 años, por ejemplo, como zona metropolitana de Toluca. Sí, eso es lo que ha faltado siempre, planeación para saber cómo vamos a estar creciendo y a dónde vamos a llegar en ciertas décadas. Pero bueno, lo que pasa es que de repente nada más se empieza a construir y nunca se ve qué va a pasar dentro de un tiempo, y bueno, ahí están las consecuencias. Se han terminado muchos terrenos agrícolas, falta agua, faltan pues muchísimas cosas. Sí, las autoridades han sido muy responsables en la cuestión de ordenar el crecimiento. No lo han ordenado más bien y han dejado que sean los intereses de las inmobiliarias, de las constructoras, que son voraces, por cierto, y que ellas sean las que se encarguen del desarrollo urbano. Consecuentemente, pues lo hacen de acuerdo a sus conveniencias exclusivas, egoístas incluso. Y asentamientos irregulares, sí, que ponen a la gente en riesgo. También. Pero bueno, pues lamentablemente es un problema que seguimos teniendo, y pues ojalá que le hagan caso a la gente que sabe. Para eso está la universidad también, para proporcionar buenos consejos. Vamos a un corte y volvemos.